Días, en ocasión del 50º aniversario de la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, nos encontramos entrevistando a Benjamín Dohm, miembro fundador de la misma. Asimismo, miembro en varias oportunidades del comité de redacción de la revista Cuadernos Sigmund Freud. Benjamín cuenta con un destacado recorrido como psicoanalista. Ha sido presidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, jurado de pase y nominaciones de la misma, creador, junto a otros colegas, de la Reunión Lacano-Americana de Psicoanálisis, así como también de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. Benjamín es autor y coautor de una extensa obra de la cual mencionaremos algunos títulos, a saber, Goces, Disfrutar o Padecer, La posición del analista y la eficacia del psicoanálisis, Más allá del falo, Topología y psicoanálisis, el psicoanálisis como experiencia, entre tantos otros. Ejerce su práctica en la ciudad de Buenos Aires y su transmisión del psicoanálisis trasciende fronteras, siendo reconocido a nivel internacional. Dentro de su inquieta y persistente labor, junto a Isidoro Beck y Norberto Ferreira, fundó hace ya 10 años, desde Buenos Aires, Retorno a Lacan. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días. Es un placer que nos hayas dado la oportunidad de poder tener este grato encuentro que se coagulará en una entrevista. Y bueno, vamos a empezar con una de las preguntas que pensamos. Respecto de los tiempos previos, queríamos consultarte, preguntarte o qué nos podés contar. Los tiempos previos me refiero a los analistas antes de que se fundara la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ¿Qué pasaba en torno a los analistas que se inclinaban sobre todo a la obra de Lacan? Bueno, voy a hacerlo dentro de lo extenso lo más breve posible. El clima en Buenos Aires a nivel de lo que es el psicoanálisis era lamentable, porque el psicoanálisis que había gente muy entusiasmada con el psicoanálisis. En realidad era una época de efervescencia del psicoanálisis con un psicoanálisis pobre, teóricamente pobre. Está fundamentalmente centrado en la APA, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que transmitía en una enseñanza de Melanie Klein, de la psicología del yo. La enseñanza de Lacan estaba prohibida. No podía entrar a la APA, estaba forcluida, estaba expulsado. Como se cuenta ahí en el 64 en los 4 conceptos. Bueno, pero queríamos hacer psicoanálisis. Había un grupo que veníamos ya de la facultad, que queríamos hacer psicoanálisis, y bueno, apareció algún texto de Lacan, algún manuscrito, ni siquiera un manuscrito, un desgrabado de 2 clases de las formaciones del inconsciente y el deseo de su interpretación, que, según tengo entendido, Lacan se lo dio a Pichon-Rivière. Pichon-Rivière lo trajo a Buenos Aires, Lacan se lo dio en París a Pichon-Rivière, y Pichon-Rivière lo trajo a Buenos Aires, y Pichon-Rivière se lo dio a Oscar Mazzotta para que lo leyera y lo transmitiera. Ese fue, de alguna manera, cierto inicio. Yo me acuerdo de alguna vez que me encontré con Juan David Nacio, antes que él se fuera a Francia, que me empezó a comentar de que había un psicoanalista en Francia que estaba muy bueno, que estaba trabajando el retorno a Freud, y bueno. Y fue ahí que, Oscar Mazzotta empezó a hacer grupo de estudio a partir de estos textos. Estoy hablando de antes que aparezcan los escritos. 1966 aparecen los escritos. Es por esa época. Empezamos en todo caso a tratar de entender algo de lo que Lacan decía. Empezamos el grupo de estudio. Ya había un primer grupo de estudio, tengo que reconocer, que coordinaba Oscar Mazzotta y que tenía algunos analistas que, curiosamente, les voy a decir después,
no entraron, no firmaron el acta de fundación de la escuela. Los primer grupos de algunos que yo recuerdo ahora no firmaron el acta de fundación, porque estoy hablando de 10 años antes de la fundación de la escuela, 8 años antes. Yo me incorporé a uno de esos grupos de estudio y pego un salto. Bueno, quiero decirles entre nosotros que no se entendía nada y que lo que Mazota transmitía era de alguna manera incomprensible para él y para nosotros. Me acuerdo muy claramente que Mazota decía textual Lacan. Textual Lacan, y eran los escritos de Lacan, que textual Lacan uno no sabía qué quería decir. Bueno, fuimos trabajosamente estudiando estos primeros textos que aparecieron en un librito. En un librito aparece lo de las formaciones del inconsciente, esas dos clases, que creo que las transcribió un francés, Nassif creo que fue, o no sé si me equivoco. Entonces estudiamos con Mazota al mismo tiempo que estudiábamos con Samaja Hegel y Marx, y estudiábamos filosofía. Todo nos parecía, a mí por lo menos, me parecía todo muy teórico y muy poco clínico, muy poco, que no tenía raíces clínicas. Evidentemente Mazota no era psicoanalista, así que por ahí empezó a surgir la idea de invitar a Lacan a Buenos Aires. Bueno, se ve que no nos animamos. Mazota en principio no se animó, y el grupo tampoco, y entonces se decidió invitar a Motte y Octave Manoni, que eran dos viejos discípulos de Lacan, antiguos discípulos de Lacan. Así que en el 72 llegaron a Buenos Aires Motte, Motte Manoni, y él, Octave Manoni. Y empezaron a hablar de clínica y a relacionar la enseñanza de Lacan con la clínica psicoanalítica, cosa que fue personalmente a mí lo que me decidió a meterme de lleno con la teoría lacaniana y a estudiar Lacan, pero fue muy importante en mi caso personal la presencia de Octave y la de Motte. Eran dos psicoanalistas lacanianos que practicaban el psicoanálisis. Ese evento está en los cuadernos Sigmund Freud 2 y 3. Está hicimos controles con Motte y con Octave, y esto anduvo realmente, fue importante, por lo menos para mí. Un poquito más tarde de este evento, había habido ya un evento anterior de unas jornadas sobre Lacan, y donde yo participé más o menos. No, creo que hice algún comentario de un texto que presentaba Isidoro. Bueno, a 1 o 2 años después se planteó la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Estoy hablando de 1974. En 1974 se funda, nos reunimos, éramos un grupo importante, 30 personas, más o menos, en donde estaban distintos grupos de estudio con Mazota. Estaba el grupo original, ¿no? Estaba un grupo que yo formaba, había otro grupo que era, se llamaba Centro de Medicina, era un grupo que estábamos juntos, ellos estaban en su centro de medicina, tratando de hacer mi psicoanálisis integral, no sé, una cosa medio rara, pero ellos formaron parte, y tengo que decir que uno de ellos fue el que me invitó a formar parte de la fundación. Ricardo Nepomiachi, que ya no vive. Bueno, nos juntamos, recuerdo el lugar, pero no me acuerdo qué era ese lugar. La verdad que era un lugar que estábamos ahí hasta 30, se discutió el acta de fundación que había escrito Mazota, y que el grupo original rechazó totalmente y solo aceptaba una sola última frase.
se discutió en una oportunidad o dos, pero ahí fue un primer quiebre, una primera decisión. Este primer grupo, que digamos el primero de todos, decidió no firmar. Otros pensaban que había que modificar alguna cosa. Me acuerdo la posición que... Ahí fue cuando tuve una posición común con mi amigo Isidoro. No éramos tan amigos en ese momento. Estoy hablando de hace 50 años. Nos conocíamos, teníamos alguna militancia común, pero no era una cosa que se dio después. Si bien hace un montón de tiempo que nos conocemos, después se empezó a dar que teníamos un pensamiento bastante parecido del psicoanálisis, desde aquellos tiempos. Así que bueno, en el 74, en plena situación muy particular de la Argentina, se funda la escuela con la firma de unos 25. Está en el número 4 de Cuadernos la lista completa de los fundadores. Bien, eso es el momento de la fundación. Hay varios, de alguna manera, hay algunas cuestiones que podrían agregarse, pero me parece que para mí lo fundamental es esto. Es la formación de empezar a estudiar con Mazota, después no entender nada, después la llegada de los Manoní, que fue para mí determinante, y después la fundación de la escuela como acto y un primer grupo que se cinde y que no participa. Era una melange. Los que sí firmamos, dentro de los que firmamos, había de todo, una melange. No era un grupo medianamente homogéneo. Incluso había algunos médicos recién recibidos, había algunos psicólogos y había gente de la cultura. O sea, gente que no tenía ninguna, que adherían al psicoanálisis, pero que no tenían una profesión declarada. Bien, hasta ahí es la fundación. Después, en un contexto, vuelvo a decir, de una Argentina donde esto se firma el 28 de junio, y alguna vez ya lo dije, el 1 de julio muere Perón, que no es cualquier cosa, y empieza la persecución, la AAA, etc. Estábamos en ese caso en un local que quedaba en la calle Billinghurst y Sarmiento. Y había empezaba a haber un clima muy represivo. Con la AAA, una vez fundada la escuela, yo mismo formé parte de la primera comisión directiva y decían en la policía que yo no figuraba en ningún lado, que vaya al departamento de policía a que me conozcan. Por supuesto que no fui, salí de la comisión directiva, no tenía ningún interés de ir a hacerme conocer. Porque hicimos, sí, lo que sí se hizo fue la cuestión legal. La escuela se inscribió legalmente como una institución sin fines de lucro. Ese fue el acto de fundación y el acta de fundación. Después tenemos unos primeros 5 años de este grupo heterogéneo, que empieza con muchas divergencias. Por un lado estábamos los clínicos, los que practicábamos el psicoanálisis ya de antes, y estaban los teóricos. Es una primera división. Los teóricos que nunca habían escuchado a un paciente y que estudiaban Lacan como se estudia filosofía, o que estudiaban Lacan como se estudia una carrera sin práctica. Yo era uno de los, yo Isidoro también, porque no éramos de los que teníamos más experiencia, a pesar que teníamos una mínima experiencia, pocos años. Que teníamos análisis detrás, análisis con Kleiniano, no análisis con lacaniano, pero estábamos en análisis, había gente que eran teóricos, exactamente. Esta situación duró
poco tiempo, al poco tiempo, antes de los 6 meses, no puedo decir exactamente, pero antes que se termine el año 74, 1974, Oscar Mazota marchó a Europa. Y desde Europa nos comunicábamos con Mazota. Bueno, fueron 5 años de enfrentamientos, duros enfrentamientos, de cosas, no había ninguna amabilidad, ninguna cordialidad. Se decía desembosadamente, vos no sabés nada, y de verdad no sabíamos demasiado. Inmediatamente tuvo mucho éxito la escuela porque inmediatamente quiso entrar mucha gente a la escuela. Y alguna gente entró invitada por Mazota directamente, sin hacer ninguna entrada, y más o menos, digo esta cifra que no puedo firmar si es exacta, pero unos 70 psicoanalistas jóvenes de datos quisieron entrar a la escuela. Y hubo un comité de entrada, un cártel de entrada, no sé si era un cártel en ese momento, podría decir los nombres de ese cártel, pero no interesa, y que solo pasaron la entrada 3 o 4 o 5 de 70. Era una cosa de grupo cerrado. Mucha gente se enojó muchísimo con la naciente escuela, porque no los dejaron entrar. Y bueno, esto anduvo así hasta que, creo que es una pregunta que iban a hacer, se la contesto yo. Hasta que Mazota dijo, bueno, hay que nombrar a AE, y tal vez a AME también. Hay que empezar a poner los grados en la escuela. La proposición ya estaba planteada. Entonces, el jurado iba a ser Mazota y todos teníamos que mandar una cartita para decirle a Mazota que queríamos ser AE. Y Mazota, bueno, ese procedimiento se dio y Mazota decía que los AE dirigían teórica y prácticamente la escuela, cosa que no tiene nada que ver con la teoría de Lacan. Nada que ver. Bueno, Mazota eligió a 4 o 5 personas. Según él leyó esos textos que le mandamos. Curiosamente yo había terminado mi análisis en el 79. Un análisis de 10 años, 3 veces por semana, 4 veces por semana, esos análisis que era todos los días ir al analista. ¿Y eso fue en esa época? Y fue en esa época, justo coincidió. Bueno, me pidió Mazota a mí que yo encabezara la lista de los AME, que no fuera AE. Y le dijo a Cosentino, a Isidoro, a Germán García. ¿Qué hizo Mazota? Eligió a uno de cada grupo. Como éramos varios grupos, dijo, hago una cosa políticamente correcta, supuestamente, pero psicoanalíticamente no tenía nada que ver, porque había gente que no tenía análisis ahí. Entonces eran AE sin análisis. Entonces era político. Los del grupo de la Centro de Medicina que tenían a Cosentino, supuestamente. Después Isidoro fue del grupo nuestro, o del grupo, no éramos un grupo. El asunto es que empezamos a rechazar esa cuestión, que no tenía nada que ver con la teoría, con lo que sabíamos de la teoría. O sea, que fue un primer intento de hacer nominaciones a dedo que no tenían ningún tipo de sustento en una práctica. No era ningún fin de análisis, eran los líderes de determinados grupos. Así que se agudiza una situación, estoy hablando 79, en los primeros 5 años. Se agudiza una situación grave, donde estábamos en contra de estas nominaciones y en contra de que los supuestos AE o los nominados AE por Mazota dirigieran la escuela. Mazota nos nominaba desde España. Primero estaba en Inglaterra, después se fue a Barcelona y desde ahí. Entonces, bien, estábamos en contra, pero había mucha gente que tenía una transferencia muy particular con Mazota.
Mazota era su maestro, no tenía algo anterior. Entonces había muchos que estaban, Mazota decía A y ellos, era la palabra Mazota. Bueno, Isidoro y yo nos encontramos ahí en una posición opuesta. No estábamos de acuerdo con estas nominaciones. Isidoro había sido nominado, pero no estábamos de acuerdo con estas nominaciones y, bueno, empezó una cuestión de discusión interna dentro de, éramos unos 30, 40, no me acuerdo cuántos éramos en ese momento, o 50 por ahí, porque la escuela había crecido. El psicoanálisis era, el psicoanálisis de Lacan era una novedad absoluta en estas tierras. Y hasta los policías venían a escuchar qué decíamos nosotros. Había una clase, era un lugar más o menos amplio, habría 40, gente parada, gente sentada en el piso. Yo me acuerdo que mi primera clase fue sobre el estadio del espejo y sobre el esquema óptico. Y estaban los policías y los policías anotaban. El asunto es que en ese momento mi actual mujer era secretaria de la escuela. Y los policías venían, hablaban, revisaban. Y otros hablaban de la subversión del sujeto. El estadio del espejo no entendían nada, pero la subversión del sujeto no les gustaba. Pero no sabían. Había 3 o 4 por clase. El asunto es que, bueno, esto fue avanzando y, bueno, esta división entre lo que decía Mazota y lo que proponíamos Isidoro y yo eran cosas muy distintas. Ya había alguna gente que tenía transferencia con nosotros, con Isidoro y conmigo. Algunos tenían, pero todos eran de Mazota. Finalmente se dio, ya no me acuerdo los detalles, algunos detalles, pero se dio que hubo una votación para aceptar o no esta directiva de Mazota de nominar a esto. Y yo me acuerdo claramente, esto es un recuerdo que yo tengo, que Isidoro no es el mismo que tiene Isidoro, pero yo me acuerdo que Isidoro vivía acá en Las Heras y Ocampo, y yo una vez caminando veníamos porque en aquel entonces se hacía todo de noche. Las reuniones de comisión directiva de aquel entonces empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana. No puteábamos, no llegamos a ningún acuerdo. Germán García, que estaba ahí, era alguien que podía discutir hasta la madrugada, porque no sé si no dormía. El asunto es que con Isidoro yo volvíamos caminando y estábamos en la puerta de la casa de él y Isidoro me dice, ¿y si nadie nos acompaña y nos quedamos solos? Y nos quedamos solos, dije yo. ¿Vos podés hacer alguna otra cosa? Yo soy coherente con lo que yo pienso y esta es mi posición. Isidoro me dijo, bueno, está bien, nos quedaremos solos. A ese nivel estábamos. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Mazota escribía cartas insultantes a Isidoro y a mí. ¿Alguna referencia a la actualidad? Puede ser. Estaba furioso y hablaba del Benjadorazo. Era Benjamín Isidoro. Y entonces, y cobardes, canallas, cualquier cosa. Bueno, finalmente se hizo una asamblea. Había gente que nos decía, estamos con ustedes, vamos a votar, y cuando llegó el momento se dieron vuelta. De todos modos, la votación la ganamos. De todos modos, no sé, eran 22 votos a 20, pongan. Y la votación votaron por nuestra propuesta. Y ahí se escindió la escuela. Ahí se funda la Escuela Freudiana de la Argentina. Ellos siguen diciendo que se fundaron en el 74. Siguen apropiándose de esa fundación. Por eso ahora ellos festejan el mismo día que nosotros. Pero
tendría que hacer alguna aclaración de esto para que se entienda, porque la escuela freudiana de la Argentina de hoy no es la escuela freudiana de la Argentina del 79, que funda Mazota, con todos los grupitos, porque todos los grupitos que había por ahí, todos se juntaron y era una melange, nuevamente, de esta reciente escuela freudiana de la Argentina. Se mataban, estaban estos clínicos del centro de medicina que seguían a más, ellos siempre necesitaban seguir a alguien, siempre necesitaban un líder. La diferencia entre Isidoro y yo es que no estábamos necesitados de un líder, de un padre. Entonces, bueno, se quedaron ellos, Germán García los humillaba a estos del centro de medicina. Bueno, finalmente nos dividimos, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela Freudiana de Argentina. Escuela Freudiana de Buenos Aires, en ese momento se hace cuando se funda la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la primera, en el 74, Oscar Mazota dona los cuadernos Sigmund Freud a la escuela, a recientemente fundada Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y ahí viene por qué no quería yo ser creador de la escuela, de los cuadernos, porque los cuadernos a mi gusto los creó Mazota. Y hay un primer número que es de, si ustedes quieren saber quién era ese número concreto, quién era la gente, en el primer número escriben solamente la gente que estaba con Mazota en ese primer grupo original. Hinkins, Arturo López Guerrero, no sé. Gente que para mí, a Hinkins no, pero hay otros que desaparecieron. O yo no los ubico más. Hugo Levin, el hermano de Hugo Levin, que no me acuerdo el nombre de pila. Eran 4 o 5. El primer número era, el primer número de cuadernos eran ellos. Pero cuando se funda la escuela, en el número 3, y aparece el acta de fundación de la Escuela de Buenos Aires, Mazota dice ahí claramente que dona los cuadernos a la recientemente fundada Escuela Freudiana de Buenos Aires. Porque los números, el primer número es este que le estoy diciendo, el 2-3 es de la llegada de los Manoní, que todavía no había escuela. Y el número 4 es el de la fundación de la escuela. Entonces, ahí Mazota, está escrito en el texto, nos dona a la escuela, le dona a la escuela. Por lo tanto, un tema era que nos quedábamos nosotros y Mazota quedaba fuera del cuaderno que él había fundado. Para mí es así. Esa es mi interpretación. Yo sé que Isidoro estuvo codirigiendo uno de los números con Mazota al principio, en el comité de redacción. Pero bueno, para mí Cuadernos lo creó Mazota y nosotros lo continuamos perseverantemente. Bueno, ahí es la primera decisión de la escuela, que es un momento clave, porque queda un grupo, todavía después hay una segunda decisión. Esta decisión es entre Mazota y Isidoro y Benjamín. Esta con gente que nos acompañó, no me cabe ninguna duda, qué sé yo, Silvia Weinstein, Cristina Marrone, había gente que estaba desde los inicios, Suberman, que estuvieron con nosotros, y se vinieron con nosotros también Juan Carlos Cosentino y su grupo, que era Canoff, Alejandro Ariel y Aramburu. Ellos quedaron en la escuela, pero quedó en la escuela, estoy hablando del 79 para adelante, como una microescuela donde Cosentino, Aramburu, Canoff y Alejandro Ariel hacían la microescuela. Eran como un grupo separado, un grupo interno, dentro de la escuela un grupo, como a veces hay en la escuela. Y tenían sus actividades. La escuela planteaba los cuadernos, ellos planteaban las notas de la escuela. De hecho, hicieron una nota que todavía hoy es un ejemplo,
que usamos, que es el suplemento de las notas número 1, donde está el texto de Marcel Ritter, la de respuesta a Marcel Ritter de Lacan. Pero, ¿qué pasó? Hizo 3.000 ejemplares en la mejor encuadernación y nos fundió. Nos fundió. Pero yo tengo que reconocer que ese suplemento de la nota es brillante. Todavía debemos tener 1.000 ejemplares en la escuela que no se vendieron, o por lo menos unos cuantos. Bueno, la escuela fue avanzando hasta que llegó Miller. Bueno, si nos podés contar acerca de esos tiempos después de la escisión Bueno, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Esto que empecé a hablar, se escindió la escuela en el 79 y en la escuela quedamos. Bueno, tengo que decir que Cosentino votó con nosotros también. El grupo de Cosentino votó con nosotros. Qué sé yo, me parece que ahí estaba Aide Henrich, bueno, como dije antes, Cristina Marrone, Silvia Weinstein, Silvia Amigo. Yo no sé si Carotti ya había entrado a la escuela con Rodríguez Ponte. Había un grupo y que se fue consolidando. Nos fuimos de nuestra primer sede de Billinghurst, nos mudamos a la calle La Prida. En La Prida fue muy interesante. En La Prida vino Borges. José Luis Borges vino a La Prida, a la escuela. Yo me acuerdo de agarrarlo del brazo y subir la escalera. Fue sensacional. Las conferencias de Borges en La Prida fueron. Y ahí empezó a entrar más gente, ¿no? Empezó a entrar más gente, ya nosotros empezamos a dominar. Si bien empezamos a dar clases en Billinghurst, ya en La Prida dábamos clase, y voy a hacer un señalamiento que fue muy importante, porque para ese entonces un grupo como un cártel, les podría decir, donde estaba, vuelvo a decir, Isidoro, estaba creo que Silvia Amigo, estaba, ahí se me fue este muchacho, se me escapó, pero bueno, estaba Rolando Carotti, Silvia Amigo la nombré, Sí. ¿Cómo me puedo olvidar de que se fue con Cristina Marrone a otra escuela? A la que formaron otra escuela. Era muy amigo mío, éramos muy cercanos, ya me voy a acordar. Decidimos dar Leturdí, un seminario de Leturdí, porque ya estaba penetrando la cuestión de Miller. Estoy hablando del 79, en el 80, si no me equivoco, en el 81. En el 81 invitamos a Miller y a Eric Laurent a venir a Buenos Aires. Eran épocas donde nosotros teníamos que invitar a los franceses porque ellos estaban mucho más adelantados en la teoría y en el estudio de Lacan que nosotros. Entonces en el 81, Lacan se muere en septiembre y teníamos pautado, arreglado con ellos que para octubre vinieran. En el interín se muere Lacan y ellos vienen de todos modos. Con un duelo, uno era el yerno de Lacan, Miller, y el otro era un analizante de Lacan. Estaban juntos y estaban de duelo. Y acá se armó algo así como el encuentro de Lacan, o el encuentro del psicoanálisis en Buenos Aires. No recuerdo bien el título. O del campo freudiano, algo así, porque me acuerdo del afiche que habíamos hecho, que era un afiche que mostraba un campo con vaquitas. No sé por qué se les ocurrió, porque el campo era el campo freudiano, no el campo con las vaquitas. Una locura. Y por de la escuela, yo era el representante de la escuela en este comité de recepción de estos dos personajes.
ahí estaba Indart, en ese estaba Harari, el finado Harari, y estaba Diana Ettinger. Bueno, hicimos todo lo posible para que ellos vengan, los fuimos a buscar, los recibimos. Bien, ellos dieron una charla sobre, creo que Miller dio una charla sobre el significante, pero él ya estaba peleado con el significante, nosotros no sabíamos, pero bueno, dio la charla esa, estuvo un tiempo, yo no sé si yo ya, no, ahí todavía no era presidente de la escuela. En ese entonces me parece que el presidente era todavía Isidoro. Yo trabo una relación, casi una relación cercana con estos dos, con Miller y con Eric Laurent. Me acuerdo, yo los calmaba por el duelo que estaban padeciendo, sí estaban realmente impactados y quebrados por la muerte de Lacan, era muy reciente. Alguna vez recuerdo haberle dicho a Miller, y Miller, ¿cuándo vas a empezar a analizar? A hacer la práctica. Él no tenía práctica analítica. Él venía de la lógica y era alguien que había trabajado mucho los escritos de Lacan en el sentido que los ordenó, los compiló, él tuvo que ver con la salida de... él era el novio, era el marido, no sé, me parece que todavía era el novio de la Judith. El asunto es que le digo, bueno, que ya podés, ya venía a darnos clases a nosotros, yo le dije, bueno, ¿y cuándo vas a empezar a atender pacientes? A hacer la práctica. Me decía, no sé todavía, yo qué sé. El asunto es que todo muy cordial en ese entonces, a pesar de que algunos ya le tenían tirria a Miller. Pero todavía no se había mostrado como se empezó a mostrar después. Pero ya en París había dificultades con Miller. Se muere Lacan y en París se arma una réplica peor de la que teníamos nosotros acá 2 años antes. Nosotros habíamos pasado por una decisión dura con, en principio, los que nos habíamos quedado con la Escuela Freudiana de Buenos Aires y los que se habían ido a formar la Escuela Freudiana en Argentina. Ahí esos eran un conjunto, una melange, que duraron un año, no sé si duraron un año o poco, y se volvieron a separar. Bien. Entonces, los trajimos a Miller, vino a comer a mi casa, con Laurent, todo bien. Al poco tiempo, estoy tratando de plantear algunos acontecimientos que a mí me quedaron. Al poco tiempo nos vamos al poco tiempo ocurre que yo me caso por segunda vez con mi actual mujer, 82, febrero del 82. Y ellos se van, habíamos quedado en buenos términos. Acá se había hecho un encuentro con ellos, este encuentro que estoy hablando, y yo presenté un trabajo sobre Dora. Dora y el discurso de la histérica. Dora, lo presenté en el marco ese, y me voy, digamos, de luna de miel a París. Yo ya había ido a París en el 77. Lacan estaba presente. Yo ya había ido a París en el 77 con Lacan presente, pero estuve en una clase de Lacan. Estaban en ese momento en París también Isidoro y Cosentino, que le pidieron una entrevista a Lacan, a la cual yo no fui, porque no me invitaron directamente. Pero estuve con Lacan y ya estaba la escuela, y ellos nos recibieron en el 77, todavía la escuela no estaba dividida. Nos recibieron muy bien, muy contentos de que haya un lugar. Ya habían venido los Manoní, ya teníamos alguna relación. En el 77 yo estuve ahí 3 semanas, todos los franceses querían estar con nosotros porque éramos la primera escuela fuera de París. Después, entonces vuelvo al 81, que fue lo de este encuentro del campo freudiano, y después,
En el 82 yo viajo y ahí se había organizado el primer encuentro del campo freudiano en París. Este que digo en Buenos Aires era un encuentro, un preencuentro de los encuentros que empezaron a hacer Miller ya en París estaban explotados, peleados, todos con todos. O sea, Miller se quedó con un núcleo importante. Lacan había disuelto en el 80, Lacan había disuelto la Escuela Freudiana de París, que él había fundado. Ahora va a salir un libro del Retorno a Lacan, y yo hago mucho hincapié en la carta de disolución de la Escuela Freudiana de París. Yo hago mucho hincapié en eso, porque Lacan ahí es muy interesante que dice, con los mismos términos que funda la escuela 16 años antes, dice que la disuelve porque no se cumplen los objetivos que él había propuesto. Yo remarco esa frase de su disolución porque venía acá a cuento que Miller y Frédéric Laurent también, que son dos cabezas de serie de lo que es la EOL o lo que es el campo freudiano en el mundo, dicen que el ultimísimo Lacan tira por la borda todo lo que se había producido antes. Entonces, como Lacan dice que los mismos objetivos con los que fundó 16 años antes, estamos hablando del acto analítico, hay que tirarlo por la borda, pero él mantiene los objetivos de su fundación cuando disuelve. Entonces, esta es una de las contradicciones que yo encuentro grave de la propuesta de Miller cuando habla del ultimísimo Lacan. Entonces, estoy mezclando. Vuelvo al 82, yo voy de luna de miel a París. Hacía pocos meses los teníamos en Buenos Aires. Digo, en octubre, pónganle, y yo estoy viajando en febrero. Entonces voy y les aviso que voy a estar en París, pero que no voy a ir al encuentro porque estoy de luna de miel. Me viene a buscar al aeropuerto de París Éric Laurent con su auto y bueno, muchas gracias. Yo había sido muy gentil, lo fui a buscar a Ezeiza, ellos me vienen a buscar al coche. Me lleva en el viaje y dice, ¿por qué no vas a formar parte de este congreso, de este encuentro muy importante? ¿Por qué no vinieron los argentinos? Porque ya había, claro, tengo que volver a aclarar. Ya cuando Lacan fue a Caracas, en la Argentina, no querían ir porque se decía que Lacan estaba manejado por Miller, que ya estaba viejo y estaba manejado por Miller. Entonces, de la Argentina fuimos muy pocos. Fue Isidoro, fui yo, fue Evaristo Ramos, me acuerdo, pero hay muchos que no fueron. Y muchos que después estaban culo y calzón con Miller, pero no fueron porque decía que Miller estaba maniobrando. En realidad la que organizó todo eso era Rabinovich, Diana Rabinovich. Bueno, para mí Caracas fue importante y el discurso de Lacan en Caracas me pareció importante y yo no creo que ni la carta de disolución la escribió Miller, como dicen, ni el discurso de Caracas lo escribió, para mí era Lacan. Me parece que eran parte de la pelea que tenían entre ellos. Para mí fue importante este nuevo encuentro con Lacan, había sido el segundo. Cuento una pequeña cuestión gratificante mía. Yo estoy en ese encuentro, Lacan estaba por ahí, pero no iba a muchos. Yo estoy leyendo un trabajo, que creo que otra vez parece que insistía con el esquema óptico. Levanto la vista y lo veo a Lacan escribiendo, tomando mi dibujo que yo había tomado de él. Para mí había 200 personas, pero yo le hablaba a Lacan. Son experiencias puntuales mías, punto. Bueno, en el 80, esto en el 80, en Caracas. En el 82, y
y Diana Rabinovich tuvo el privilegio de llevarlo a Lacan fuera de París, cuando en realidad lo teníamos que haber hecho nosotros, que teníamos un desarrollo ya, ahí en el 80 ya teníamos como 6 años de escuela. Pero los quilombos propios de la escisión nuestra no nos permitió. El asunto es que, y además acá ya estaban los militares, que me parece que no favorecía la cosa. El asunto que yo llego a París y me dice, tenés que ir al Congreso y tenés que presentar el trabajo. No traje ningún trabajo. Acá tengo tu trabajo. Y me trae el trabajo que yo había leído en el Congreso 3 meses, 4 meses antes, el de la histérica y el discurso de la histérica. Así que, y bueno, me metí en una encerrona. A mi mujer le hicieron el cadeau de mariage, o sea, el regalo de casamiento. Y como regalo de casamiento le dieron la inscripción gratis al Congreso. Bueno, a mí, por supuesto que ella hizo su vida en París y a mí me obligaba de tanto en tanto a ir y tuve que ir a leer. Además empezaron a decir por los altoparlantes que se ha inscrito Benjamín Dom en el Congreso y que acá está y a tal hora va a estar hablando. Listo. Son esos sometimientos que uno no puede zafar. El asunto es que yo no quería quedar pegado a lo que era este momento y establecí una reunión en ese momento en París con Melman, que había sido el analista de Miller y que lo denunció de denunció que porque él era analista, lo echó del análisis diciendo que Milley le hacía firmar a Lacan textos que eran que elaboraba Miller. Yo les cuento rápidamente, no tiene mucho valor, es un chusmerío que por ahí uno puede. Yo, un sábado, que era el Congreso, yo estaba en el Congreso escuchando no sé a quién, y a las 5 de la tarde tenía un encuentro con Melman, en el consultorio de Melman. Y estaba Evaristo Ramos, que era un miembro de la escuela, y dije, Evaristo, ¿me querés acompañar? Y entonces, a las 5 menos cuarto, Evaristo, que no era muy hábil políticamente, me grita de una punta de una sala a mí, Benja, que tenemos la entrevista con Melman. Era un quemo. Bueno, y fuimos a la entrevista con Melman, era esto a las 5 de la tarde, París estaba oscura ya, porque era febrero, estaba oscuro, llegamos al consultorio de Melman, Melman tenía 5 o 6 pacientes en la sala de espera, sábado a las 5 de la tarde, llegamos, nos hace pasar inmediatamente, deja a los pacientes ahí y saca una botella de whisky y empieza a decir todo lo que Miller era terrible, era lo peor y que, bueno, se empieza a descargar. Estaba recargado porque la pelea era a muerte entre ellos. Así que, bueno, estuvimos 1 hora o más ahí y nos fuimos, pero yo quería mantener cierta neutralidad, no quería quedar atrapado en esta relación con Miller. Y tampoco con Melman. No necesitaba yo ni a Miller ni a Melman. Voy a ir rápido porque hay muchas cosas acá. Yo llego a Buenos Aires, más o menos la situación estaba bien, les cuento esto y paro. Yo al año siguiente era presidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y se arma otro congreso, algo así, se arma otro congreso, sí, se arma el siguiente congreso del encuentro, sobre el acto y la interpretación, era este el título. Hicimos un grupo con Isidoro y algunas personas más, creo que estaba Cristina Marrone, y creo que estaba este muchacho que después se fue de la escuela, que es un profesor de psicoanálisis en la UBA, ¿cómo se llama este pibe? No importa. Éramos 3 o 4 que hicimos un trabajo sobre la interpretación. Recorrimos todas
referencia de Lacan de la interpretación, y como Miller estaba en contra de la interpretación, nosotros reafirmamos que la interpretación era una herramienta del análisis, porque él en ese entonces era fanático del acto, y con acto o interpretación. Bueno, las dos cosas son lo mismo, si uno quiere. Hay interpretación y acto, no acto o interpretación. Pero como el tipo no tenía experiencia clínica, ahora les puedo decir, no tenía experiencia clínica, me parecía que el acto era mejor que la interpretación. El asunto es que hacemos ese trabajo, a él no le gustó mucho, pero había pasado lo siguiente. Hubo una reunión 2 o 3 días antes que empiece el congreso. Esto se lo quiero contar. Es una cosa que hubo 2 o 3 días antes, nos invita Diana Rabinovich a su casa para encontrarnos con Miller, a los que dirigíamos escuelas. Yo en ese entonces era presidente de la Escuela Florida de Buenos Aires, y estaba Harari, estaba, bueno, Diana Rabinovich, estaban otros representantes de otras instituciones. Entonces viene Miller y nos habla. En su castellano afrancesado nos dice, bueno, que van a venir muchos franceses. Les quiero pedir, por favor, que sean gentiles y hospitalarios con los colegas de Francia. ¿Cómo no? Somos gentiles y somos hospitalarios, ¿cómo que no? Bien, esa reunión transcurre, esto era el mensaje, yo me voy, a la mañana siguiente me llama Gerard Pommier. Llama por teléfono a mi consultorio, no sé dónde sacó mi teléfono, me llama a mi consultorio y me dice, hola, habla Gerard Pommier, también afrancesado él, pero en castellano, estoy acá con Catherine Millot en el hotel, no sé, Regente, no sé cuál hotel. Le digo, bueno, decime, yo estaba atendiendo. Bueno, a las 11:30, esto era a las 9 de la mañana, a las 11 estoy ahí, vamos a tomar algo y los recibo. Tenía que ser hospitalario, yo era hospitalario, ¿cómo no? Entonces, bueno, corté, terminé de atender a algunos pacientes, suspendí a otros pacientes y me fui al hotel este. Me encontré con Catherine Millot, para mí yo tenía curiosidad con Catherine Millot, tengo que decirlo, porque había todo un cuento de Catherine Millot y Lacan, y en ese momento estaban en pareja, Catherine Millot con Gerard Pommier. Bueno, hablamos, esto y lo otro, yo como presidente de la escuela los invito a hablar en la escuela, porque él también era alguien conocido. Y esa noche hay una recepción en el Plaza. Al mediodía, a las 11 de la mañana yo estuve con Gerard Pommier, hay una recepción en el Plaza, y voy a la recepción en el Plaza, y me casa de entrada un Guillermo, no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho, que estaba, un argentino que vivía en Brasil. Y me dice, ¿usted estuviste con el enemigo? ¿Cómo con el enemigo? ¿No sabés que están peleados Miller con Pommier? ¿Están peleados a muerte? No sabía de eso. Así que yo los invité a que hablen en la escuela, porque yo no estoy en esa pelea. Bueno, ahí se empezó a crear un malentendido radical, absoluto, de que estábamos haciendo algo en contra de Miller y del campo freudiano. Yo sé que el problema, después me enteré que el problema era porque Miller rechazó un libro de Pommier sobre la psicosis, que era malo el libro de Pommier en ese momento, pero no sabía la pelea, no tenía ni la menor idea. Pero ellos fantasmáticamente pensaron que era toda una conspiración contra ellos. Entonces empezó la Colette Soler, que cómo, que esto, que el otro, que cómo invitaron a hablar a Catherine Millot. Te invito a vos también a hablar a la escuela. No, yo no voy a ir a hablar a la escuela, yo voy a escuchar a ver lo que dice Catherine Millot a la escuela. Vino como si fuera un sargento a ver lo que decía la otra en la escuela. Bueno, tuvimos ahí un rato y nada,
a mí no me parece que pareció nada, y Catherine Millot habló de la femineidad y qué sé yo. Pero estaban perseguidos con esta historia. Estaban realmente perseguidos con esta historia. Ese congreso donde nosotros hicimos la intervención sobre la interpretación, en ese congreso al final se hacía una asamblea general. Esa era la característica de los congresos que organizaba Miller, una asamblea general. Estamos en la asamblea general y en una de esas cada uno hablaba. Habló primero a Diana Rabinovich, luego Corto. Habla a Diana Rabinovich y se confunde Jacques Lacan con Jacques Alain. ¿Quién es el lapsus? Eso me lo guardo. Y entonces la gente habla, yo no iba a hablar nada. En realidad, me corrijo, yo iba a hablar. Me había quedado un rato en mi consultorio escribiendo algunas líneas de lo que quería decir de la diferencia que planteaban entre acto e interpretación. Iba a hablar de teoría psicoanalítica. Y llego al General San Martín, donde se hacía el acto, me casa Miller en la entrada y me dice, ¿vos vas a hablar en la asamblea? Le digo, sí, voy a hablar de esto, de acto e interpretación. Yo te pido que no hables. Así, yo te pido que no hables. Bueno, voy a consultar con mi hijo. Yo seguía siendo presidente de la escuela en ese momento, pero no quería tomar decisión por mi cuenta. Me reúno en un bar de la esquina de San Martín con 20 o 30 miembros de la escuela y se decide que no hablemos. Entre todos deciden que no se hable, bueno, no se hable, me la trago, listo. Yo quería hablar. El asunto es que se hace esta asamblea y en eso aparece, no sé si ustedes lo conocen, Sergio Rodríguez. Era un miembro de la escuela en ese momento, después dejó de ser miembro de la escuela, y pide, levanta y empieza a decir que Jacques Alain no es Jacques Lacan, y que es el lapsus, y que no puede ser, que se creen. Defenestra todo lo que había dicho la... Bueno, termina de hablar Sergio Rodríguez, y Sergio Rodríguez, si ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Era en su momento un político, presidente de la Federación Juvenil Comunista, y era un tipo de barricada. Bueno, las francesas lloraban del discurso. Y se baja se me acerca Éric Laurent, me da la mano y me dice, yo no soy más tu amigo. ¿Qué te pasa? Ellos pensaban que yo mandé a Sergio Rodríguez a hablar por mí. Así que ahí me dijo, ya no soy más tu amigo, me dio la mano, eso sí. Y me acuerdo que esa noche le dijimos, vamos a ver a Miller para decirle que esto es un equívoco, es una cosa, un malentendido grave. Había una fiesta en New York City de cierre y nosotros estábamos en el hotel hablando con Miller diciéndole, están todos locos, porque no teníamos ningún interés de romper. Si bien teníamos diferencias teóricas, no era nuestra... Bueno, estuvimos hasta la 1 de la mañana, nuestras mujeres estaban en la fiesta y nosotros estamos acá. Yo me acuerdo fuimos después finalmente a la fiesta. Catherine Millot quería bailar el tango. Yo en ese momento bailaba el tango, pero no bailé el tango tampoco con ella. Pero quedó marcada la situación de tal manera que ellos empezaron a tratar de generar una división en la escuela y comprometieron a Juan, esta es mi interpretación, a Juan Carlos Cosentino, le ofrecieron una cátedra en la facultad porque ya estábamos en el 83 acá, en el 83 se estaban reorganizando, estaba Alfonsín, o 84 por ahí estábamos ya. Y entonces, bueno, ahí se dio una segunda decisión de la escuela, en el 84. Y ahí se plantea la refundación de la escuela.
Hay algo más que me parece importante, o nos pareció importante armar como una pregunta, y es que, bueno, en la escuela digamos, se arma, no sé si de inicio, pero sí ya en el 79, con carteles de dirección. Uno de los carteles es el cartel de pase. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque vos has sido jurado de pase. Bueno, ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, en todo caso, se arman los carteles cuando se produce esta segunda decisión, porque se hace la refundación de la escuela ahí. O sea, yo dejo la presidencia de la escuela y lo invito a José Suberman a que sea él el presidente de la escuela. Y ahí se genera, porque eso fue un momento muy difícil. Yo terminé la presidencia de la escuela, sí, ya era como un cártel de escuela, me parece, porque éramos cuatro en la dirección, ¿eh? Estaba yo, estaba Cristina Marrone, estaba Víctor Junger y estaba Cardoso. Cardoso se borra, se había enfermado él. Junger se borra y me quedo yo solo con Cristina Marrone. Pero ya la escuela estaba muy complicada. Ya estaba complicada porque el seminario que di, habría que ubicar todo en los tiempos. El seminario que dimos de Leturdí con Isidoro, con Carotti, con Silvia Amigo y con este otro que no me acuerdo, el seminario tenía ya que ver con una respuesta a las propuestas de Miller sobre la cuestión de acto, interpretación, real contra simbólico, etc. Eso ya era una respuesta. Y ya estábamos con Cosentino en un enfrentamiento más evidente, más fuerte. Y bueno, Cosentino se alió en ese momento con Miller y con Diana Rabinovich y se fue de la escuela con un grupo, no muy grande, formaron una institución que también duró poco. Algunos se fueron con ellos y otros se separaron y se fueron con nadie. Y ahí sí se planteó que habíamos quedado como 30, no éramos muchos y teníamos que tener una cohesión en la escuela y entonces se generó una generalización, se generalizó la cuestión de los carteles en la escuela, que fue la refundación de la escuela y la escuela cartelizada, porque yo creo que era necesario que todo el mundo participe de alguna manera de la escuela y del funcionamiento de la escuela. Entonces hicimos el cartel de enseñanza, cartel de entrada, cartel de clínica, etc. Entonces fue ahí, en la refundación, que se hizo un despliegue del funcionamiento de los carteles. Es por ese entonces que había del antiguo decisión de Mazota de nominar a un grupo, habían quedado como AE Isidoro y Cosentino. Y los demás se habían ido a la escuela de Argentina. En ese momento había hecho el pase Alejandro Ariel. Y lo nominan a Alejandro Ariel y se rompe la escuela nuevamente. O sea que las nominaciones tuvieron algo que ver con las dos rupturas de la escuela. Rota la escuela ahí, disuelta las nominaciones, se vuelve a plantear que haya nominación en la escuela y que haya E. Y es ahí donde se forma el primer cártel transitorio de pase, que está compuesto, se elige por elección mayoritaria, o sea, por votación y por mayoría. Y ahí se elige me eligen a mí, eligen a Rabinovich y a este que no me puedo acordar, que ya me lo voy a acordar, en cualquier momento lo voy a recordar. También estaban suplentes, no sé si perdón, estaba yo, Víctor Junger y este hombre, este analista. Y quedaron como suplentes Rabinovich, que tiene la cantera lacaniana, y Cristina Marrone.
y nosotros decidimos ahí elegir uno de los pasadores por sorteo, que los que se habían propuesto como pasadores, elegirlo para que integre, para descompletar este grupo. Y entró Beatriz Marcel. Esos 4 empezamos a hacer las primeras nominaciones, que fue Suberman, Elena Javid. Y hubo algunos, después había pases por carta, de Sedner, de Australia, bueno, que no se nominó, y hubo algunos no nominados, y bueno, ese fue el primer cartel transitorio de pase, qué sé yo, tampoco es una certeza los carteles de pase. Se nomina, a veces no se nomina, a veces se nomina a alguien que no tendría que ser nominado y a veces se nomina a alguien que no se nomina a alguien que tendría que ser nominado. No, tampoco tienen la posta. Vamos a venir un poco, a viajar hasta la fecha. Sí. Esta pregunta tiene que ver con qué nos podés contar, qué pensás vos, sobre los hechos más relevantes que ocurrieron dentro de la comunidad psicoanalítica, desde la fundación, bueno, hasta ahora, hasta nuestros tiempos. En este relato que yo les hacía, me viene muy bien tu pregunta, porque viene al cuento hay hechos relevantes que tienen que ver con la fundación de la Lacanoamericana, que fue una respuesta también a la decisión la segunda decisión es en el 84, y ahí nos empezamos a plantear cómo hacemos para expandirnos, y ahí se nos ocurre, yo creo que se nos ocurre con Isidoro hacer empezar a proponer la reunión lacanoamericana. Y ahí invitamos a Mayéutica, yo creo que ya a esa altura empezaron a acercarse lo que hoy es la Escuela Freudiana en la Argentina, porque se fue todo un grupo, se fue con Miller, y ellos quedaron de alguna manera, Norberto Ferreira, Anel Salafia, quedaron de alguna manera más cercanos a nosotros. Hubo un reencuentro. Manteniendo la división, hubo un cierto reencuentro con ellos. Un buen reencuentro, digamos. Y ahí se nos ocurrió fundar, para tener un espacio más amplio y también que esté fuera de las fronteras, con la cuestión de que Lacan nos nombró, cuando se vino a Caracas, como los lectores, los lacanoamericanos, fundamos la Reunión Lacanoamericana. Eso es un hecho trascendente. Y el otro hecho trascendente después, porque la reunión lacanoamericana finalmente terminó, hay detalles que no vamos a poder hablar hoy, finalmente terminó como una reunión latinoamericana, porque los europeos que venían a llevar gente para que los invitáramos a venir acá. Bueno, se hizo la reunión, se latinoamericanizó la lacanoamericana. Entonces quedó centrada en Uruguay, que de alguna manera la escuela uruguaya tiene antecedentes con la escuela nuestra, y los brasileros. Y quedó centrada en Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces, como otra vez quedó en esta situación, para otra vez difundirnos mundialmente, se creó de alguna manera a fines del 80, 89, por esa época, 90, la reunión, la convergencia. Y ahí con europeos. Europeos que todavía están, pero de alguna manera son pequeñas escuelas, pequeñas instituciones, que las grandes instituciones tenían su propia institución. O sea, estaba la de Merman, que es la escuela interna, es la freudiana, después hizo la lacaniana internacional, está la de Miller, que es la mundial, está la de Alush, hay otros grupos. Nosotros hicimos la convergencia y se va manteniendo. Y finalmente lo que hicimos como otra cuestión importante es el retorno a Lacan hace 10 años. Esos son hitos
puede haber otros hitos. Un otro hito muy importante es que la escuela creció y que es una escuela grande, con una biblioteca como nadie tiene, es muy importante nuestra biblioteca, y bueno, y seguimos produciendo psicoanálisis. ¿Qué mirada tenés vos acerca de quienes están comenzando su formación y la llegada a la escuela, su llegada a la escuela? Es todo un tema, me parece que la escuela creció, que todavía tiene que crecer más y que tiene que llegar a gente joven que empieza su recorrido y que no le ha encontrado la escuela, por ahora, no le ha encontrado bien la vuelta, porque cuando uno entra a la escuela está perdido en medio de la escuela y no hay un mecanismo o algo que aglutine o que le haga más fácil la llegada. Muchísimas gracias, Benjamín. Ha sido un gusto. Bueno, gracias.